Introducción al estudio de la lengua española. Tema 5. El sistema fonológico del español. La lengua es definida por Manuel Alvar como un sistema lingüístico del que se vale una comunidad hablante, tan fuertemente diferenciado que no se puede entender con otros sistemas lingüísticos. Es además vehículo de una importante tradición literaria y, como es el caso del español, prevalece por haberse impuesto a otros sistemas lingüísticos de su mismo origen. La lengua es un instrumento al servicio de la comunidad hablante y cuenta con muchas escrituras de las estructuras que la forman, entre ellas el sistema fonológico, del cual hablaremos en esta pregunta. Estas estructuras del instrumento que es la lengua se adhieren a una norma. La norma se entiende como un conjunto de reglas, pero también se puede concebir como un conjunto de usos preferidos frente a otros posibles, siendo el uso, dado por la comunidad hablante, el criterio de corrección. Sin embargo, hay un conjunto que no depende del uso, que es la ortografía. Sabemos, gracias a la historia, que la oralidad fue anterior a la escritura, lo que significa que las letras creadas en una lengua de escritura alfabética como la nuestra tienen la finalidad de representar gráficamente los sonidos de la lengua. Así pues, la escritura es un modo gráfico de transmitir información y se encuentra al servicio de la lengua. La fonética y la fonología son disciplinas que estudian el nivel fónico de la lengua, buscando teorizar y comprender cómo operan los sonidos, cómo se producen, cómo se distinguen, cómo se conmutan y cómo se neutralizan. Ambas disciplinas abordan el análisis de los segmentos y suprasegmentos de la lengua, siendo los segmentos aquellos elementos que componen la cadena hablada, o sea, los fonemas, y los suprasegmentos aquellas unidades por encima de los segmentos, como acentos o entonación. Los límites entre la fonética y la fonología son difíciles de establecer y son vertientes inseparables de un mismo fenómeno, el nivel fónico, que es el nivel más básico de la lengua. La fonética estudia el nivel fónico en cuanto a su realización en el habla. Podría decirse que en un sentido tangible. Se centra, pues, en el sonido físico, la producción y la percepción de los sonidos de una lengua. Algunas de sus ramas son la fonética articulatoria, la fonética acústica y la fonética auditiva, que fueron las primeras en estudiarse, utilizadas para describir los fonemas. Además de la general y descriptiva, estudiando distintas lenguas, en el caso de la general, o una en concreto, en el caso de la descriptiva. Y la ortología, que estudia la fonética desde un punto de vista normativo, es decir, cómo es que tienen que sonar los sonidos. Las unidades estudiadas por la fonología son el sonido y el alófono, la variante de la realización de un fonema en función del contexto en el que se produce, es decir, según los sonidos que le preceden y le siguen. La fonología estudia la organización mental de las unidades del nivel fónico, como abstracciones, y cómo éstas se utilizan para distinguir significados estudiando a la lengua como sistema, es decir, estudia la relación entre el sonido de una palabra y su significado. Sus ramas son la fonología sincrónica, en un momento concreto, y la fonología diacrónica, la evolución a través de los años, y la general y descriptiva, o sea, de todas las lenguas o de una en concreto. La unidad que estudia la fonología es el fonema, que se define como una unidad compleja constituida por elementos más simples denominados rasgos distintivos. Un rasgo distintivo puede definirse como cada uno de los elementos constitutivos de un fonema, cuya modificación puede dar lugar a un contraste significativo. Es la unidad mínima del fonema, el rasgo distintivo. Cuando la posición entre unos rasgos distintivos se pierde, se produce una neutralización que da lugar a un archifonema. El sistema fonológico del español fue variando y evolucionando a través de la historia. Vemos en un primer momento la evolución del latín vulgar al romance castellano, que al incorporarse el sustrato vasco alrededor del siglo VIII, se asienta el sistema vocálico, se introduce la R rótica y percusiva y se aspira a la F inicial latina, entre otros cambios. Más tarde, entre los siglos XIII y XIV, se simplificaron las sibilantes y las palatales de 6 fonemas a 3, y por último, entre los siglos XVI y XVII, se asienta la pérdida completa de la oposición entre B y V, iniciada por el vasco, y se pierde también la aspiración de la F inicial latina. Se ensordecen las alveolares fricativas y convergen en S, las dentales africadas S y Z con cedilla se reducen a un solo fonema sordo interdental Z, cambiando su modo de articulación,
y las prepalatales fricativas resultan en la velar ji, también cambiando su punto de articulación o su lugar de articulación. Todos estos cambios llevaron al español que conocemos hoy. Así, en el sistema fonológico actual del español, distinguimos dos sistemas: el distinguidor con 24 fonemas, 19 sistemas consonánticos y 5 vocales, y el mayoritario con 22 fonemas, 17 fonemas consonánticos y 5 fonemas vocálicos, con los fenómenos del ceseo perdiéndose la interdental Z y el yeísmo perdiéndose la lateral lambda en el sistema mayoritario. En esta ocasión explicaré los sistemas vocálico y consonántico, los fonemas vocálicos y consonánticos del sistema distinguidor. Para los fonemas vocálicos, los rasgos pertinentes son dos: el modo de articulación, altas, medias y bajas, y el lugar de articulación, anterior, posterior y central. La letra A se considera baja central, la E es media anterior, la I es alta anterior, la O es media posterior y la U es alta posterior. Tenemos 3 series así por modo de articulación y 3 órdenes por lugar de articulación. Para los fonemas consonánticos, los rasgos pertinentes son 3: el modo de articulación, el lugar de articulación y la vibración de las cuerdas vocales. Según el modo de articulación se identifican 6 series: 6 consonantes oclusivas, 5 fricativas, 1 africada, 3 nasales, 2 róticas y 2 laterales. Según el lugar de articulación encontramos 7 órdenes: bilabiales con 3 vocales, 3 consonantes, labio dental con 1, dentales 2, interdental 1, alveolares 5, palatales 4 y velares 3. Según la vibración de las cuerdas vocales, identificamos 2 órdenes: consonantes sordas, que son 8, y sonoras, que son 11. Empezando por el orden de las oclusivas, aquellas en las que ocurre un cierre momentáneo del órgano articulatorio, encontramos 6 consonantes, 3 sordas y 3 sonoras. Dividiendo estas según el lugar de articulación, identificamos 2 bilabiales, la sonora con sonido B, B, V y W en préstamos del alemán, y la sorda con sonido P, solo la P. 2 dentales, la sonora con sonido D y la sorda con sonido T, y 2 velares, la sonora G, o sea G, y la sorda K, siendo K, Q, U más I, E, C más A o U. Siguiendo por el orden de las fricativas, aquellas en las que ocurre una fricción del aire al pasar por el canal, encontramos 5 consonantes, 4 sordas y 1 sonora. Entre las sordas encontramos la alveolar sorda S, la interdental sorda Z, que es cuando está C más I y E o Z, la velar sorda J, siendo los sonidos J y G con E o I, y la labiodental sorda F. La única consonante sonora es la palatal sonora Y, que es la Y, HI más vocal. En esta clasificación se identifica a la interdental sorda Z del sistema distinguidor, que se pierde en el sistema mayoritario a causa del ceseo, que ya es parte del español ejemplar. Encontramos también una única consonante africada, que consiste en un primer momento oclusivo seguido inmediatamente por un momento fricativo. Encontramos así la ch, que es una consonante africada palatal sorda. El siguiente grupo, donde ya todas las consonantes serán sonoras, es el de las nasales, en las que el aire sale por la nariz, como su nombre lo indica. En este orden encontramos 3 consonantes: una bilabial sonora, M, una alveolar sonora, N, y una palatal sonora, ñ. Continuando por las róticas, también ambas sonoras, son aquellas consonantes en las que la lengua vibra o percute según detrás de los dientes. Encontramos así 2 alveolares sonoras: una percusiva, la R, donde la lengua no vibra, y una rótica, la R, donde, como su nombre lo indica, la lengua sí vibra. Por último, encontramos las laterales, aquellas en las que la lengua ocupa el centro de la boca, haciendo que el aire pase por los lados. Entre estas encontramos una alveolar sonora L y una palatal sonora L. Esta palatal sonora aparece únicamente en el sistema distinguidor, puesto que en el sistema mayoritario ya se ha perdido y reemplazado por el fonema Y a causa del yeísmo.
Merece la pena destacar un fenómeno que ocurre cuando ciertos fonemas están en posición implosiva, es decir, al final de sílaba. Cuando en esta posición se encuentran las oclusivas, las nasales o las róticas, se produce una neutralización de uno de los rasgos distintivos de las consonantes, dando como resultado los archifonemas. En el caso de las oclusivas, el rasgo que se neutraliza es la vibración de las cuerdas vocales, resultando en 3 archifonemas, uno bilabial, B, ni sordo ni sonoro, uno dental, D, y uno velar, G. En el caso de las nasales, se neutraliza el lugar de articulación, dando lugar al archifonema N, nasal sonoro. Por último, en el caso de las róticas, lo que se neutraliza es la vibración de la lengua, dando lugar al archifonema R, rótico alveolar sonoro, sin distinguir si es percusiva o rótica. Vale. Sin distinguir si es percusiva o vibrante. El sistema de escritura del español es, como ya establecimos, un sistema alfabético de 27 letras o grafemas. El principio fonémico indica que a un fonema debería corresponderle un grafema, lo cual ya plantea un desequilibrio si consideramos el sistema distinguidor con 24 fonemas y uno aún mayor si consideramos el sistema mayoritario con 22. Sin embargo, aunque con estas diferencias nos esperaríamos entre 3 y 5 desajustes, la realidad es que podemos encontrar unos 19 desequilibrios. Podemos dividir estos desajustes en 5 categorías. En primer lugar, tenemos un grafema representando más de un fonema, donde encontramos 5 casos. La C, que representa los fonemas K y Z, la R, que representa los fonemas R y R, la W, que representa al fonema V en préstamos del inglés, al fonema U en préstamos del inglés y al fonema B en préstamos del alemán, la G, que representa los fonemas G y J, y la Y, que representa los fonemas I y Y. En segundo lugar, encontramos más de un grafema o conjunto para un solo fonema, donde encontramos otros 5 casos. El fonema B es representado por los grafemas B, V y W. El fonema I es representado por los grafemas I e Y. El fonema J es representado por los grafemas G y J. El fonema K es representado por los grafemas C ante A o U, K y Q ante E e I. Y el fonema Z es representado por los grafemas C ante I, y Z. El tercer tipo de desajuste es un dígrafo representando un único fonema, donde encontramos 6 ejemplos. El dígrafo GU representando al fonema G, o sea, G. El dígrafo CH representando al fonema CH, TS. El dígrafo RR representando al fonema R. El dígrafo QU representando al fonema K. El dígrafo HI representando al fonema Y. Y el dígrafo LL representando al fonema lambda o Y. En cuarto lugar, encontramos un grafema representando un conjunto fonemático, donde encontramos a la X representando el conjunto fonemático XI o KS. Por último, encontramos un grafema que no representa a ningún fonema, como es el caso de la H o de la U en los dígrafos GU y Q. Como ya dijimos, la escritura es un modo gráfico de transmitir información y está regulada por la ortografía, un conjunto de normas que tienen como objetivo justamente regular la escritura. Estas normas no dependen de los usos preferidos del hablante, como vimos en el concepto de norma, sino que se rigen por otros principios. En este apartado observaremos esos principios y cómo fue cambiando la ortografía con muchos intentos de reformarla. En la primera gramática del español, en el siglo XVII, Mateo Alemán y Gonzalo Correas defienden el principio de pronunciación, que busca una escritura que represente fielmente la pronunciación del español con un grafema por cada fonema. Sin embargo, a finales de este mismo siglo, Juan de Palafox y Mendoza defendió una ortografía basada en 3 principios, el de pronunciación, el de etimología y el de uso. Al fundarse la Real Academia Española en el siglo XVIII, se continúa esa corriente de 3 principios. En el siglo XIX, más concretamente el 25 de abril de 1844, la reina Isabel II establece por Real Decreto la ortografía de la RAE como la oficial, con el objetivo de tener unidad en el reino y uniformidad en la enseñanza del español.
Como consecuencia del decreto real y con el objetivo de facilitar a los maestros la labor de la enseñanza, la Academia, con Martínez de la Rosa como director, acomodó su tratado de ortografía a los diferentes niveles educativos, de donde surgió el Prontuario de la Ortografía de la Lengua Castellana. Se considera que con este prontuario culminó el proceso de adaptación gráfica que se había iniciado en el Diccionario de Autoridades. Sin embargo, paralelamente en Chile, en el año 1844 se estaba utilizando otra ortografía, la llamada ortografía de Bello o ortografía chilena, En 1823, el lingüista venezolano Andrés Bello y el escritor colombiano Juan García del Río publicaron el texto Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar la ortografía en América, que defendía el principio de pronunciación y descartaba por completo el principio etimológico. Los cambios propuestos por esta publicación se extendieron a Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, e incluso en algunas publicaciones de Madrid se había hecho notoria su influencia. Sin embargo, este proyecto tuvo su fin en 1844 con el Real Decreto de la Reina, aunque la diferencia en usos se prolongaría hasta el siglo XX, cuando Chile, el último país en sostener la ortografía de Bello, se adhirió definitivamente a las normas de la RAE. En el siglo XX también hubo otros intentos de reforma, como la teoría de la escritura de Jesús Mosterín, que planteó una nueva ortografía para el español basada en sus fonemas, pero esta no prosperó. En conclusión, se podría decir que la responsable de muchos de los desajustes de la escritura es la RAE, por haber defendido y asentado una ortografía basada en los tres principios. Sus últimas tres ortografías fueron la de 1959, la de 1999 y la de 2010. La ortografía de 1959 intentó ser panhispánica, pero no tuvo éxito en su cometido, ya que pocas academias latinoamericanas se adhirieron. Fue republicada en 1969 y en 1974. En 1999 se publicó otra ortografía que fue muy criticada, lo que llevó a su reforma, publicándose la definitiva ortografía en 2010, que es la que rige actualmente. Sin embargo, esta última era de un carácter tan extenso que en 2012 fue reducida para mayor comodidad, especialmente en el ámbito educativo.